importante y creo que también es necesaria. Pero para ello me gustaría inclinar nuestro rostro e invitarles también que puedan hacerlo para que podamos hablar con Dios. Gracias, Cristo Jesús, por esta bella mañana que nos regalas, por la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos una vez más. Gracias porque, Señor, nos damos la tarea de poder buscarte cada mañana, de poder literalmente que la Biblia y tu mensaje pueda ser nuestro primer alimento. Acompaña a cada uno de los integrantes de este bello devocional, el liderazgo también de la hermana Yuri para que ella pueda seguir siendo un canal de bendiciones y que esto, Señor, pueda formarse un hábito en la cual podamos juntos poder conocerte cara a cara y reflexionar en las bellas promesas que están escritas en tu palabra. Eso más te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? En la Biblia existen diversas historias de ciertas mujeres que trajeron a Jesús. Y para que sepa más o menos de qué historia vamos a hablar en esta mañana, quisiera decirles que hay una mujer en específico que fue acusada. Una mujer que iba a ser acusada y ejecutada por todo el peso de la ley. Una mujer que había sido acusada por pecados ocultos. ¿Saben? En esta ocasión vamos a aprender 3 acciones que Jesús realiza al encuentro con esta mujer. Y para ello te invito, familia, a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2, para ver cuál es la primera acción que Jesús realiza. Y saben, déjame decirte, mientras lo buscas, vamos a situarnos entre el versículo 4 y el versículo 5. La primera acción que Jesús realiza es, Jesús conoce tus pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué dice. Desde el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una persona sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Saben? Yo imagino que solamente mientras a esta mujer estaba yendo, quizás semidesnuda, quizá forcejeando con aquellos hombres, quizá lastimada físicamente y también mentalmente, con pena, con frío. En su mente solamente resonaba algo. Sé que soy culpable. Todo el transcurso hasta poder llegar a lo que fue la plaza, de lo que pudiéramos llamarle la iglesia, ¿verdad? Enfrente de todos, con dedos acusadores, solamente con la mente diciendo, sé que soy culpable. Se desconoce el nombre de aquella mujer. También se desconoce cuánto tiempo había estado cometido este pecado. Pero lo que sí sabemos es que había sido descubierta. Y es que, familia, tarde que temprano la verdad sale a la luz. No puedes ocultar tus pecados. Hay un Dios que lo ve todo. Y saben, la mujer quizás estaba posiblemente entrevestida, fue humillada al estar en medio del templo, en la plaza para que todos la vean, fue acusada por el acto de adulterio. Y dentro de su vida solamente había vivido una vida de engaño. Su pecado, que para ella durante mucho tiempo quizá fue oculto, finalmente había sido descubierto. Esta mujer había caído ante la seducción del pecado. Posiblemente su matrimonio no estaba yendo bien. Quizá cayó ante la seducción de aquellos hombres o de aquel hombre. Quizá ella fue la que buscó a aquel caballero. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella estaba dentro del fango del pecado. Y saben, cuando uno está dentro del fango del pecado, Jesús
con una sonrisa, te dice que Él conoce cada uno de tus pecados y que Él sabe realmente quién eres. Él conoce tu corazón y también quiere restaurar tu vida. Primera acción que Jesús hace a tener el encuentro con esta mujer es que Jesús conoce sus pecados. Y no hay ninguna persona en todo el universo que pueda ejercer un juicio ante nosotros o un veredicto que solamente Cristo Jesús. Así que hay buenas noticias, ¿saben? Dentro del grupo de los acusadores, habían dos grupos de personas que odiaban mucho a Jesús. El primer grupo eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran miembros de un grupo profesional élite que copiaban los textos a mano y los analizaban. Contaban con frecuencia las letras y palabras y cosas semejantes. Y también había otro grupo muy interesante. Les decían los maestros de la ley de Moisés. Y sí, eran ellos, los fariseos, quienes eran un grupo de personas que estudiaban las escrituras y las escrituras las mezclaban con lo que hoy llamamos tradición, con lo que hoy llamamos cultura. La ley de Moisés, en Deuteronomio 22, versículo 23 y 24, dictaminaba la pena de muerte por adulterio, pero no especificaba la forma de ejecución, pero decía que si la mujer estaba comprometida, la muerte era por apedreamiento. O sea que entendemos que esta mujer era casada. Vamos a seguir más adelante. Fíjense cómo es que los fariseos y los escribas empezaron a manipular el texto de la ley de Moisés para poder hacer la acusación a aquella pobre mujer. Realmente no era su afán quizá apedrear a la mujer, era hacer que Jesús cayera al momento de ejercer esta cuestión, ya que los fariseos le preguntaban qué debían de hacer con esta mujer. No les importó los sentimientos que tenían, no les tomó la importancia preguntarle a aquella mujer si estaba arrepentida o no estaba arrepentida. Porque saben, es fácil para el ser humano señalar los errores de otra persona. Y normalmente a diario lo hacemos. No te preocupan tus errores. No te preocupan qué tan mal está tu familia espiritualmente, personalmente, cómo está tu matrimonio, cómo se portan tus hijos. Siempre uno se fija en los errores de otra persona. Siempre uno se fija en los errores de los hijos de otros. Siempre uno se fija en los errores del esposo, de la esposa de otros. Pero nunca nos hacemos una retrospectiva para reflexionar en nuestros errores. Porque de cierta manera así le estaba pasando a esta mujer. Puede que en esta situación o en este momento te esté pasando en esta situación. No quizá tengas que estar enfrente, ¿verdad?, de la plaza y ni del Sanedrín, pero sí estén ejerciendo ante ti un juicio que es de una manera injusta por algún error que has cometido. Y quizá también quieren apedrearte emocionalmente y espiritualmente hasta que ya no quede nada de ti. Pero he aquí donde te voy a decir algo, familiar. La acción número 2 me da aliento. Y la acción número 2 es: Jesús no te condena por tus pecados. Y vamos a ver el versículo número 7 que dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Fíjense, le empiezan a meter presión a Jesús para dar un veredicto. Y Jesús, en lugar de condenar a esta mujer, la defiende. ¿Era culpable? Sí, era culpable. Había cometido adulterio. Estaba casada. Sí, la tenían que apedrear. Pero Jesús siempre muestra su misericordia y su bondad para con cada uno de sus hijos. Y saben, este hombre llamado Jesús no acusó a esta mujer, sino que la defendió. ¿Saben? Un dato interesante es que en la Biblia se registra 3 veces que Dios escribió. Y, ¿saben? La primera vez que Dios escribió
fueron los 10 mandamientos en la tabla de piedra. La segunda vez que Dios escribió fue el juicio contra Babilonia en el banquete de Belsasar. Y saben, la tercera vez que Dios escribió fueron los pecados de aquellos hipócritas que estaban en la plaza, de aquellos pecados que escribió en la arena del suelo del templo. Y es que una de las 3 veces fue para defender a aquella mujer del juicio de muerte de la que la estaban acusando. El libro deseado de todas las gentes menciona que Jesús comenzó a escribir los pecados de aquellas personas de quienes las estaban acusando. ¿Saben? No se menciona cuántas personas querían condenar a aquella mujer, pero Jesús conocía su corazón de cada uno de ellos. Conocía muy bien los pecados de aquellos hombres que la querían apedrear. Así que uno a uno comenzó a escribir sus pecados de aquellos acusadores. Jesús los conocía muy bien y conocía también sus defectos. Conocía sus fallas. ¿Saben? Jesús conoce muy bien la vida de cada uno de nosotros y también de aquellos hombres. Así que comenzó a escribir los nombres y los pecados de cada uno de ellos. Me llama la atención que Cristo Jesús, a pesar de conocer tu situación, a pesar de conocer tus defectos que a diario cometes, los errores que han marcado tu vida, déjame decirte que Él no te condena a muerte. Tampoco se alegra de tus errores. No levanta un juicio para condenación, sino que te ofrece un nuevo comienzo. Te ofrece romper esas cadenas del pecado que tanto has estado cargando durante años. Te ofrece aligerar tu carga, esa mochila emocional tan pesada en la cual ningún psicólogo y ninguna persona te ha ayudado a aligerar. Hoy Jesús te dice como aquella mujer número 2, ni yo te condeno. En el versículo 7, dice que los fariseos y escribas insistían en que Jesús les diera una respuesta, porque ellos querían saber si debían de condenarla o debían de ignorar la ley de Moisés. ¿Saben? Los escribas solamente le estaban teniendo una trampa a Jesús, porque si debían de condenarla, entonces él era un hombre estricto y era un hombre malo y no misericordioso. Pero si ignoraba la ley de Jesús, también estaba mal, porque la ley de Jesús se debía dictaminar y se debía de seguir al pie de la letra. Jesús sabía las intenciones de aquellos hombres que querían causarle muerte. Así que, con una sola frase, todo el plan estructurado que tenían aquellos escribas y fariseos se fue a la basura. Cuando Jesús dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Les voy a leer un fragmento de un libro muy bueno y se lo recomiendo. Se llama Encuentros Inolvidables del pastor Roberto Bandenas. Y el pastor Roberto Bandenas comenta lo siguiente: y volviéndose a agachar, hablando de Jesús, siguió escribiendo en el suelo. Un molesto silencio se extendió por el grupo. La mujer que había sido encogida ya lista para muerte, esperando poder acabar cuanto antes con su tortura, la tensión seguía aumentando. Irritados los acusadores por el silencio impuesto por Jesús, algunos hombres se acercaron a mirar lo que escribía aquel hombre en tierra. Para su sorpresa, lo que leyeron fue suficiente para hacerlos soltar aquella piedra que tan fuerte habían agarrado. Quizá algunos temblando y con gran vergüenza por lo que estaban leyendo, se apresuraron a desaparecer de aquella plaza, dejando solo a la acusada y al juez. ¡Qué tremenda escena! Me imagino un grupo grande de aquellos hombres, de esos hombres santurrones que dicen ser santos, esos hombres que dicen que leen la Biblia todos los días, que oran ciertas horas, que hacen obras misioneras, que dan su parte a los enfermos, a los pobres, pero que solamente
son apariencia, pero que son esos cristianos que solamente son de boca de labios para afuera, pero que dentro de ellos están vacíos, que dentro de ellos no han conocido a Jesús, que dentro de ellos solamente están huecos y afuera aparentan. ¿Saben? Habían venido a acusar a esta mujer adúltera, pero saben, con Jesús ellos se fueron acusados por su propia conciencia. ¿Qué cambio tan radical? Es que abandonaron la escena teniendo sin duda alguna que sus faltas secretas de sus vidas, y especialmente dice también el deseo de todas las gentes, página 425, su complicidad en este caso. ¿Cómo creen? Muchos de aquellos hombres que estaban dispuestos a tirar esa piedra habían también estado con aquella mujer. ¿Cómo estaba su moral? ¿Por qué ellos se sentían tan bien como para poder apedrear con la misma mujer con la que se habían acostado? Y qué interesante es esto, porque número uno, Jesús ya conocía los pecados de cada uno de ellos. Y número dos, Jesús perdona la falta de aquella mujer. Y sí, realmente era una falta grande y muy grave para ese tiempo y también para hoy. Pero aún así el Señor la perdona. Pero Jesús no se queda solamente en perdonar. Jesús también le da un giro diferente a su vida. Y es que habían estos hombres acusadores perdidos ante el defensor de toda la humanidad. Jesús tiene un gran amor por cada uno de sus hijos. Jesús había dado protección a aquella mujer llena de pecado. Pero aún más, Jesús y esta mujer, Jesús le dio la oportunidad a esta mujer de comprender. Y esto va para todos, querida familia, que lo que de verdad importa no es cuando estamos en la multitud. Lo que de verdad importa es cuando estás a solas con Cristo Jesús. Y es que solamente a solas con Jesús es que podemos tener un encuentro marcado. Y lo voy a volver a repetir. Lo que de verdad importa no es cuando estás en la iglesia predicando, no es cuando estás cantando, no es cuando estás en la iglesia con tu corbata, con tu camisa bien vestido para pasar como diácono, para pasar como diaconisa, para apoyar en diversas actividades de la iglesia. No. Lo que de verdad importa es cuando estamos a solas con Cristo Jesús. Porque solamente es a solas con Cristo Jesús que ocurre el milagro. Y saben, vamos a leer el milagro en el versículo 11. A mí me emociona demasiado leer este relato y cómo es que el Señor en su misericordia transformó la vida de esta mujer. Del versículo 11, desde el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben? Acción número 3. Jesús perdona tus pecados. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno quedó? Jesús, al momento de colocarse de pie, volvió a ver a la mujer con gran compasión. La vio asombrada porque ya ninguno de los hombres de aquella turba con la piedra en la mano estaba presente. ¿Saben? Solo estaba presente aquel hombre que no la había acusado. En ese momento Jesús tampoco condenó sus pecados, sino que la perdonó, le dio libertad y esperanza de un nuevo comienzo. ¿Quién en esta mañana no quisiera un nuevo comienzo? Ciertamente hemos fallado. Ciertamente en nuestra familia en muchas ocasiones se ha fragmentado y hay dificultades. Pero Cristo Jesús en su infinita misericordia te ofrece un nuevo comienzo. Te ofrece una vida nueva, a pesar de los dedos acusadores, a pesar de las consecuencias de tus actos. Cristo Jesús conoce tus pecados. Cristo Jesús también defiende tus pecados. No defiende tus pecados, pero defiende al pecador. Y saben, Cristo Jesús también perdona tus pecados.
Y es que Jesús te invita también a no volver a pecar. El pecado de aquella mujer era grande, ciertamente. Los seres humanos aborrecen al pecador, pero aman al pecado. Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús nunca dijo que lo que había cometido esta mujer estaba bien. Vivimos en un mundo de pecado y por ende nuestra naturaleza se inclina a hacer lo malo. El Señor Jesús nos conoce muy bien y a Él no le importa cuál sea nuestro pecado, cuál fue tu error, la gravedad de él. Él te perdona y te dice, vete y no peques más. ¿Saben? Esta mujer ya estaba acostumbrada a escuchar estas palabras por parte de los hombres y al maltrato como un objeto sexual y habituada también a la malicia y a los celos de las mujeres. Aquel vete le sonaba muy familiar. Lo de no peques más, también lo había escuchado cientos de veces en dichos reproches por los sacerdotes, aquellos hombres que decían que tenían una conexión directa con Dios. Pero saben, el ni yo te condeno, eso nunca lo había escuchado. Tampoco nadie le había hablado con un tono tierno y amable. Por primera vez se encontraba ante un hombre que no la juzgaba. Por primera vez se encontraba ante un hombre que no la codiciaba. Por primera vez se encontraba ante un hombre que no la humillaba. Y también se compadecía de sus errores. Por primera vez se encontraba ante un hombre que comprendía sus luchas, que creía en su arrepentimiento y que le ayudaba a poder aceptar su perdón. Saben, ese mismo hombre hoy también está presente con nosotros. Y ese mismo hombre también te invita a poder arrepentirte. Ese hombre también te invita a aceptar su perdón. Y ese mismo hombre te quiere dar la oportunidad de un nuevo comienzo. En esta ocasión, hemos estudiado la historia de la mujer adúltera y hemos visto tres acciones que Jesús realiza al tener el encuentro con ella. Número uno, retroalimentación. Jesús conoce el pecado de la mujer y también conoce nuestros pecados. Número dos, Jesús no condena tus pecados. Y número tres, Jesús perdona tus pecados. Saben, en muchas ocasiones cuando nosotros fallamos y cometemos algún pecado, Satanás se encarga de hacer con las demás personas aquellos acusadores. Y se encarga de hacer esos chismes, se encarga de usar esos dedos acusadores y se encarga de hacernos sentir mal. Pero ante esa situación Jesús nos defiende de Satanás. Recuerda, así como defendió a esta mujer y la limpió de sus pecados, así también Él quiere hacerlo por ti hoy. Cuando sientas que nadie te comprende, cuando sientas que solo te condenan, que solo te critican, cuando te sientas perdido y no tengas a quien acudir, busca a aquel hombre que puede romper tus cadenas del pecado y crear en ti una vida con un nuevo comienzo. Recuerda, Él está contigo y no te va a juzgar por el pecado que has cometido. Él te va a limpiar de toda condenación por medio de la sangre del Cordero en Cristo Jesús. Yo sé que quizá en este momento también estás luchando con algún pecado con el cual tú le dices al Señor, Dios, ayúdame. Ya estoy cansado y cansada de las acusaciones de las demás personas. Ya no quiero seguir este camino. Quiero que tú me limpies de todo pecado como aquella mujer. Hoy, ¿te gustaría pedirle al Señor por un nuevo comienzo? Para decirle a Dios que quieres ser limpiada y limpiada de toda mancha del pecado con su sangre preciosa. ¿Deseas cambiar y tener una nueva vida en Cristo Jesús? Hoy quisiera invitarte a que podamos reflexionar en esto. Y voy a invitar a la hermana Yuri para que pueda poner el canto final que vamos a tener. Reflexiona también en la letra del canto y al final haz un compromiso con Jesús.
y vamos a terminar con una oración.